Así nació El Chavo del Ocho. En el episodio anterior, Roberto Gómez Bolaños enfrentó el cierre de su programa y el temor de quedar fuera de la televisión, y como nació el programa más icónico de Chespirito, El Chapulín Colorado. En este episodio, veremos cómo una salida inesperada pone en apuros a Roberto. Pero a veces perderlo todo es el inicio de algo más grande. Hoy veremos cómo desde ese vacío surgió uno de los personajes más queridos de toda Hispanoamérica y el mundo entero. Una historia nacida del dolor y transformada en esperanza. Comenzamos con un pequeño flashback. Roberto, siendo solo un niño, se despide de su familia. Tiene que viajar solo a casa de unos tíos en Guadalajara. Sube al bus y parte sin mirar atrás. Ahora en el presente. En el parque, Roberto conversa con Rubén Aguirre. Rubén le dice que le han ofrecido algo nuevo, una buena oportunidad. Él va a dirigir y escribir. Roberto le dice: ¿vas a dejar a los chifladitos? Ese personaje te queda perfecto. Pero viendo a Rubén decidido, le dice: tienes todo el derecho, y si algún día quieres volver, esta siempre será tu casa. En ese momento llega Sergio Peña. También le dice que se va. Otra despedida dolorosa para Roberto. Roberto, resignado, solo dice: buena suerte a los dos. En la oficina del canal, Vargas le dice a Roberto que tienen que buscar un reemplazo para Rubén, para que siga interpretando a Lucas Tañeda. Roberto dice que ese personaje no puede hacerlo nadie más. Les dice que ese personaje lo escribió pensando en Rubén. Y tratando de convencerlos, Roberto dice: si pude crear a Lucas, puedo crear algo más. Vargas le pregunta si va a escribir algo nuevo. Roberto asiente. Parece que ya tiene una idea. El nacimiento del Chavo del Ocho no fue parte de un gran plan. Como Chespirito mismo lo dijo, fue una respuesta urgente ante una baja inesperada. Rubén se fue y Roberto recurrió a un viejo apunte olvidado, un niño huérfano, ingenuo, que vivía en una vecindad. Y así, sin buscarlo, comenzó una nueva era para la comedia mexicana. Volviendo a los recuerdos, Roberto, aún niño, llega a casa de sus tíos, sale a jugar con otros niños, aunque se le nota un poco distante, como si ya en ese entonces, más que jugar, estuviera observando. Roberto pasea con sus hijos en un parque, lleva una libreta en la mano, observa. Un vendedor de globos, gruñón y hosco, atiende de mala gana. Roberto lo analiza con curiosidad. Imagina a Ramón Valdés interpretando a alguien así, un adulto cascarrabias que no tolera a los niños. En otro recuerdo breve, Roberto, enfermo en cama, extraña a su madre. ¿Cuándo podré verla?, pregunta con tristeza. ¿Quieres comer algo?, le dice su tía. Roberto le pide una torta de jamón. En el estudio, Roberto repasa un guión junto a Ramón Valdés. Hablan sobre el nuevo proyecto. Roberto dice: no vamos a contratar niños reales. Es cruel. Los niños actores casi nunca crecen siendo personas normales. Los niños actores nunca crecen siendo personas normales. Roberto va a ser el niño. Ramón, incrédulo, lo ve a carcajadas. Esta idea de Ramón surge de otro recuerdo. Roberto, de niño, ve cómo un hombre regaña y pellizca a su hija, y ella llora. Ese momento queda grabado en su memoria. En la oficina, Roberto entra a hablar con Vargas y Treviño. Roberto le dice: necesitamos crear una vecindad. El globero y el chavito funcionaron muy bien juntos, y hay que sumar a una niña. Treviño, incrédulo, dice que no quieren hacer un programa para niños. Roberto dice: no será solo para niños. El globero es el típico desempleado, flojo, mañoso, entrañable. Tiene una hija, la niña, que se junta con el chavito y alrededor de ellos puede formarse algo grande. Vargas dice que no tienen presupuesto para armar una vecindad ni elenco adicional. Roberto, decidido, solo dice: solo necesito que confíen en mí. Sale de la oficina sonriendo. Se le acaba de ocurrir algo y sabe que es una gran idea. Roberto no inventaba desde la nada. Se inspiraba en sus propios recuerdos, en su infancia, en lo que observaba a diario. Y sobre todo, protegía su visión. No quería niños actores reales, porque, según sus palabras, nunca crecen siendo personas normales. Una afirmación dura, pero que la vida ha confirmado en más de una ocasión. Solo basta recordar el caso de Macaulay Culkin, quien, tras el éxito arrollador de Mi pobre angelito, vivió años de conflictos familiares, problemas legales y una emancipación forzada de sus padres antes de cumplir los 18. Su infancia fue devorada por la fama. O Gary Coleman, el carismático niño de blanco y negro, cuya adultez estuvo marcada por problemas de salud, explotación económica
y una batalla constante contra el estigma de haber sido un niño estrella. Roberto Gómez Bolaños lo sabía. La fama infantil no siempre deja espacio para crecer en paz. Por eso, decidió crear personajes interpretados por adultos actuando como niños, porque en la vecindad los niños podían ser eternos, pero los actores seguían siendo libres. Chespirito decidió interpretar al niño él mismo, y así nació el Chavo, con alma de adulto y corazón de niño. En Acapulco, todo el elenco desayuna. Roberto da un discurso emotivo. En 1945 la Segunda Guerra terminó. 35 días después, fundamos el Club de los Aracuanes. Hoy, 33 años después, ustedes son mi club. Margarita bromea a Roberto. ¡Ay, qué chillón, qué chillón! Y los demás bromean a Mariano por querer abandonar el programa la noche anterior. ¿Cómo hay parejas que nomás para eso se pelean, no? Para después disfrutar la reconciliación. Edgar Vivar pide otra concha con nata. Margarita lo regaña, hablando de salud, de excesos e incluso hace indirectas a Ramón. Ramón, fiel a su estilo, solo dice: con este muñecón no, Margarita, ¿eh? Graciela, con ironía, le dice: yo conozco gente que llegó a los 90, así sin meterse en la vida de los demás. Aquí se empieza a sentir cierta tensión en el grupo, y como dijo Edgar Vivar en alguna ocasión, Margarita, quien es Florinda, era perfeccionista, y por eso hacía comentarios que creaban tensión. Y Roberto no siempre supo manejar esos roces, al menos le faltaba liderazgo en ese sentido. Volviendo al presente, Roberto trabaja con Julio en el diseño de la escenografía de la vecindad. También pide un barril, como el que recuerda de niño. Y así va quedando el diseño de la vecindad, a un paso de que todo sea tal como lo imaginó Roberto. Treviño y Vargas lo presionan, le dicen: o esto funciona o se va el chavito. Vamos a hacer que lo amen, responde Roberto, y como símbolo de compromiso, nombra al programa El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. Roberto recuerda cuando su tío se escondía del arrendador, que venía siempre a por la renta. De ahí nace el señor Barriga. También surgen nuevos personajes, el niño rico y su madre altiva, inspirados en figuras reales de su niñez. Vargas presenta al nuevo productor, Eduardo de la Torre, y dice: vamos a golpear a la competencia contratando estrellas. Pero Roberto le dice que no necesitan estrellas, sino buenos actores. Roberto apostó por el talento, no por la fama. Su intuición fue más fuerte que cualquier fórmula de rating. El Chavo del Ocho funcionó porque era auténtico, porque todos los personajes, como el propio Chavo, nacieron sin querer queriendo, así como el caso de Ramón Valdés, quien tenía esa carisma y sencillez, que con su personalidad tan única le daba vida y toque propio a la vecindad, y sin duda, sin él, el programa no habría sido como lo vimos. En otra presentación, Rubén está haciendo un show con Marcos. Marcos hace su interpretación icónica de un muñeco ventrílocuo pirolo. Roberto, impresionado, los felicita. Le dice a Marcos que eso lo que hace con los cachetes está genial, y Roberto le dice: ¿has pensado en ser actor? Roberto le ofrece trabajo, un personaje de niño marinerito y ricachón. Pero además de eso, Roberto aún tiene que convencer a su productor de traer a Marcos. Ya en casa ve la televisión y en eso ve a Edgar en los comerciales. Su hijo dice que ese señor es muy chistoso. Roberto se interesa en él y lo llama. Ya en el foro habla con Edgar, diciendo que está impresionado de todo lo que puede hacer. Y sin más, Roberto le dice que está dentro. En el foro de televisión, con entusiasmo, Roberto y su productor intentan convencer a Treviño de sus nuevos fichajes, pero Treviño, incrédulo, le dice que no va a presentar eso a Vargas. Pero Roberto sigue buscando a otro personaje. En eso ve a Margarita grabando un comercial. En la salida, Roberto se acerca y le propone un personaje para ella, una señora gruñona, mandona, de ínfulas de superioridad, doña Florinda. Margarita, entusiasmada, acepta, y así el elenco se va completando. Marcos, Edgar, Margarita, Ramón y María Antonieta, todas las piezas ya estaban en el tablero, cada uno un engranaje clave. Roberto no buscaba actores famosos, buscaba los correctos. En el hotel de Acapulco, Graciela le reclama a Roberto su pasividad ante los comentarios incómodos de Margarita al resto del elenco. Roberto intenta responder, pero entran sus hijas, emocionadas por ir a ver a Manolo Muñoz en vivo en el bar del hotel. Graciela se opone. Roberto le da la razón a su esposa, pero Margarita, una vez más, interviene y manipula la situación. Digan que son hijas de Chespirito y no tendrán problema. Graciela,
molesta ante la insistencia de sus hijas, y Margarita se rinde y dice: hagan lo que quieran. Esta escena marca el inicio de una tensión silenciosa. Margarita tenía carácter y opinión, pero el verdadero problema fue que Roberto no supo poner límites. En el estudio de televisión, Vargas sigue dudando del elenco, pero Roberto defiende su visión. Esto no es solo para niños, es para todos. Queremos representar la condición humana. En el set de grabación, Roberto presenta a su elenco a Vargas. Roberto le dice: le presento a su futuro elenco estelar. Vargas también tiene a alguien más para el elenco. Pregunta si aún hay espacio para Angelines Fernández. Roberto asiente. Claro, ya tengo un personaje para ella, dice Roberto, y acota: contaremos historias de personas comunes, con virtudes y defectos, con sueños y frustraciones. El niño travieso, el viejo gruñón, la madre sobreprotectora, el amigo fiel, la solterona, conflictos reales, vida real, renta, trabajo, amistad, amor, risa y hermandad. Y así todos entran al foro, y el niño del recuerdo, Roberto Niño, vuelve con su madre. Y así inicia la leyenda. El foro está listo, las cámaras también. Corre videotape, Roberto motiva a su equipo. La vecindad cobra vida, todo lo que soñó está ocurriendo frente a sus ojos. El balón vuela, el chavo corre, golpean al señor Barriga, y en ese caos entrañable nace algo eterno. Y el niño del recuerdo ve esto como una representación de la misma niñez de Roberto. Roberto no solo armó un programa, armó una familia disfuncional pero entrañable, una réplica de lo que fue su infancia, mezclada con humor, nostalgia y humanidad.